Ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro quinto encuentro internacional de innovación. Hoy tenemos el agrado de tener a Guillermo Ceballos Serra, ex director de recursos humanos de muchas compañías internacionales, tanto compañías españolas como latinoamericanas, incluso compañías multinacionales digamos, enormes que están en todos los países del mundo. Es profesor de IPKIN y consultor en todo lo que es innovación en recursos humanos. Así que le damos la bienvenida a Guillermo Ceballos Serra, que ya nos está escuchando y ahí está. Estimado ¿Qué Guillermo, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la presentación, Walter. Bienvenidos a todos. Veo que hay mucha gente de un montón de países hermanos de Latinoamérica, de Estados Unidos. Así que estamos de punta a punta del continente. Y también vi que está algún amigo catalán que me ha precedido en estos seminarios. Así que bueno, es una gran responsabilidad y muy orgulloso de poder estar frente a semejante audiencia. Como la vara quedó muy alta, espero estar a la altura, ¿no? De Totalmente, eso se Guillermo. trata. Quiero contarles a todos que a Guillermo lo conozco hace aproximadamente 20 años. Él era director de recursos humanos de una compañía enorme, multinacional, española. No vamos a dar nombres porque no vamos a hacer publicidad, pero y ahí comenzamos a trabajar en conjunto y bueno, hemos hecho una muy buena amistad. Guillermo me ha enseñado muchísimas cosas del campo de recursos humanos. Es una persona que conoce enormemente de ese campo, así que hoy nos va a sorprender seguramente con su webinar. Sí, no quiero dejar de saludar a todos los alumnos nuestros del diplomado, que hay todos en cada semana nuestros alumnos del diplomado de innovación se van sumando, y siempre Blanca, que es mi alumna preferida, así que lo tengo que decir públicamente, siempre lo digo. Está siempre firme ahí Blanca con nosotros y bueno, todos los alumnos del diplomado nuestro que también están de 14 países diferentes. No robo más tiempo, un enorme gusto tenerte con nosotros, Guillermo, y que puedas compartir todo lo que sabes de tantos años que estás trabajando en recursos humanos y que además seguís innovando, que es tu estilo. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y Guillermo, te dejo con el grupo que te quiere escuchar a ti. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, y hoy en este webinar de IPKIN vamos a tratar de repensar la función de recursos humanos. Obviamente no lo vamos a agotar el tema, pero sí, Dios mediante, vamos a poder sacar algunas conclusiones que espero que sean de interés de todos. Primero, como corresponde, me voy a presentar. Vamos a ir de lo importante en grado decreciente. Bueno, lo más importante es lo que está en esa foto, que es mi familia, mi esposa Viviana, con quien estamos casados hace 35 años, y mis hijas Lucía y Milagros. Milagros es la rubia. Hoy, si no fuera por el coronavirus, este webinar estaría teniendo lugar desde Australia, que es donde vive, y bueno, y estas cosas que nos cambian todo lo que tenemos planificado. Estamos en un mundo súper buca, y entonces volátil, incierto, complejo y ambiguo, y estas son las cosas que nos afectan a todos actualmente. Soy argentino, nacido y criado en Buenos Aires, y entre mis hobbies, o entre las cosas que más me definen, es que me gusta mucho el cine, las comedias musicales. Por eso puse el logo de Netflix, porque obviamente soy un fan de Netflix. En el mundo deportivo tengo dos gustos: uno que es River Plate, nuestro equipo de fútbol, uno de los mejores de la Argentina y de Latinoamérica, y por qué no del mundo, que no nos vamos a achicar ahora. Y también todavía sigo jugando al hockey sobre rollers, algo que muchos de mis familiares dicen que ya debería dejar, pero no sé, a lo mejor la pandemia hace que lo haga. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a entrar en tema, que es para lo que vinieron. Y bueno, acá estamos. Vamos a empezar hablando del trabajo, ¿sí?
el trabajo es un paradigma cambiante, ¿sí? Arranca esencialmente, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque arranca, según nuestra cultura occidental, básicamente con el tema bíblico, ¿no? Es decir, la expulsión del paraíso torna el trabajo en algo negativo, es decir, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, como una carga, como una cosa pesada que cae en las espaldas de las personas, que evidentemente, según el relato bíblico, esto con anterioridad no ocurría. A lo largo de la historia, esto se ha manifestado que las personas con el trabajo, es decir, tienen una relación que es propia de los siervos en las distintas civilizaciones, en los distintos pueblos. Es decir, la aristocracia de los distintos pueblos no trabaja, se dedica esencialmente a lo que se conoce como profesiones liberales, no como la abogacía o la medicina de hoy en día, sino como esas profesiones que venían de la gente libre, o sea, esta gente que se dedicaba a la política, a lo militar, y se dedicaba a las artes y al pensamiento. Y todas las demás tareas, las tareas duras, eran propias de los serviles, ¿sí? De los siervos. Y estas eran las tareas relacionadas con la agricultura, relacionadas con la minería, con la ganadería, con, en fin, todo el resto de las tareas. Ahora bien, con el paso de los años esto va a ir cambiando, obviamente esto no se sostiene, y va a ser con la aparición del calvinismo y la revolución industrial, donde la prosperidad profesional va a ser considerada como una visión, como una bendición o como una señal de la divinidad que premia a las personas que obran bien. Y una segunda etapa y una etapa siguiente todavía nos vamos a encontrar con que se va a empezar a hablar de el derecho al trabajo, y actualmente, ¿cómo se habla? De la dignidad del trabajo y la dignidad del trabajador. ¿Por qué? Porque es la forma lícita de ganarse el pan, es la forma lícita de ganar el sustento, es el trabajo que te saca de la ociosidad. Por tanto, el trabajo va a pasar de un extremo al otro a lo largo de la historia, y modalidades múltiples que no son al caso hoy, pero que quise reflejar hoy con el teletrabajo que estamos viviendo en todos los ámbitos, ¿no? Sigamos. A su vez, la función de recursos humanos ha tenido una evolución a lo largo de los años, y básicamente desde el siglo XIX. Y a medida que esto ha ido ocurriendo, se han integrado distintas funciones gradualmente, es decir, la función ha ido creciendo, ¿no? Entonces vemos que originariamente de 1900 a 1930 es la era básicamente de la administración y las relaciones laborales, ¿sí? Esto es Fayol, esto es Taylor, esto es todo el inicio de la administración científica en la función de recursos humanos. Después, a partir de allí, empieza, si podría decir, en la década del 40, lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, 50 remuneraciones y beneficios. Por ejemplo, no es casual que la firma Hay o la firma Mercer tienen su origen en la década del 40, segunda mitad de la década del 40. Los años siguientes nos vamos a encontrar con que empieza a predominar el tema de la capacitación y desarrollo. 80 y 90 empiezan los cambios en las estructuras organizacionales, lo que son externalizaciones, lo que son centros de servicios compartidos. Y finalmente, en los últimos 20 años, en este siglo XXI, estamos ya con otras estructuras, los centros de excelencia, la figura de los business partners y todo lo que tiene que ver con la era digital. Miramos el gráfico que viene a continuación. Aquí vamos a encontrarnos que por un lado tenemos las revoluciones industriales, como llamamos de 1 a 4, inclusive una quinta revolución industrial, que empiezan con la energía hidráulica, eléctrica, la automatización, la hiperconectividad
Y finalmente un nuevo modelo que tiene que ver con lo que es la economía circular, es decir, la eficiencia de los recursos, el reciclado, etc. Pero si miramos abajo la línea de tiempo que tracé en la parte inferior, vamos a encontrar que los distintos cambios de la función de recursos humanos van coincidiendo con las diferentes revoluciones industriales. Es decir, estamos encontrando que cada una de estas revoluciones ha sido uno de los generadores de la innovación. Es decir, pareciera que hemos tenido que entrar en crisis para poder generar innovación. Y en las crisis, normalmente lo que termina ocurriendo es que vamos a las fuentes, ¿sí? Porque en las crisis, que son oportunidades, como dice el ideograma chino, son oportunidades. En el mundo del trabajo son oportunidades para algunos, para los que están preparados y los que se adaptan más fácilmente. En cuanto a las personas, son oportunidades para todos, porque todos podemos crecer y desarrollarnos de una manera diferente o crecer en medio de las crisis. ¿Sí? Entonces vamos a ver que cada uno de estos avances que estamos viendo en la función de recursos humanos que va evolucionando coinciden con distintas revoluciones industriales. Y la innovación se empieza a dar cuando nos dedicamos al pensamiento, que es lo esencial del ser humano, ¿sí? Entonces allí empieza a ser posible los cambios. Si miramos las dimensiones que tiene una organización, vamos a ver que básicamente tiene tres dimensiones. Una mirada estratégica, que es esencialmente el definir hacia dónde vamos, es la búsqueda del sentido, ¿sí? A su vez tenemos la parte de diseño organizacional, es decir, cuál es la estructura adecuada para una organización, y tenemos la parte de la gestión operativa, que es lo que hace falta hacer. En toda la literatura se habla de lo que es el diseño y la arquitectura organizacional. Las políticas, los procedimientos, los indicadores. Ahora, en el diseño de las organizaciones hay muchas cosas que implican los flujos de comunicación, de coordinación interna, las constelaciones, los juegos del poder, el foco en las tareas, las zonas de confort, que son todas los ingredientes que van a facilitar o dificultar la innovación. Y por último, tenemos la parte operacional. Si miramos este gráfico tiene que ver con la cadena de valor de Michael Porter. La cadena de valor de Michael Porter surge de un libro de 1985, por el cual trata de mirar las ventajas competitivas que tiene una organización a través de la agregación de valor en las distintas etapas. Esta es una cadena de valor básicamente focalizada en la industria, porque podría ser también en los servicios. Ahora, en los servicios estaríamos viendo algunas pequeñas diferencias en las que se llaman actividades primarias. Michael Porter las llama habilidades primarias porque son las que están directamente relacionadas con la fabricación y distribución del producto. Y llama actividades secundarias a las que le sirven de apoyo. Sin pretender mirar o sin pretender ser crítico de esta construcción, porque años luz de Michael Porter, de lejos, lo que yo prefiero tener otra mirada, sin quitarle ningún valor a esta, hablando de actividades verticales y actividades transversales. La estrategia tiene como característica que es esencialmente cualitativa, ¿sí? Y la gestión y la operación son esencialmente cuantitativas. Entonces, en este rol, en el rol tradicional de recursos humanos, que es una mirada transversal de la organización, recursos humanos ha sido el responsable de mediar en los conflictos
entre lo líquido y lo numérico, entre lo soft y lo hard. Y para todo ello se ha valido de políticas, normas y procedimientos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos pensando en políticas, normas y procedimientos que tienen vocación de perdurabilidad, ¿sí? Están y se mantienen. Ahora, los escenarios modernos, los escenarios VUCA, hoy carecen de toda esta perdurabilidad, es decir, son esencialmente volátiles, ¿sí? Lo estamos viviendo, es decir, todo lo que sabíamos no sirve más, todo lo que hacíamos como práctica hoy tampoco tiene sentido y tenemos que repensarlo. El rol de recursos humanos acá empieza a tener características más diferentes. Porque, por ejemplo, deja de ser un traductor de la estrategia, un traductor de las normas y procedimientos, y tiene que comenzar a ser una persona que busque sentido, tiene que ser un intérprete. Y uno es intérprete cuando la diferencia de un traductor y de un intérprete es que el intérprete conoce la cultura, conoce el slang o la jerga básica, popular, y eso le permite entender adecuadamente el sentido y lo que quiere decir cada una de estas cosas. En este rol, recursos humanos, de intérprete, tiene que velar por que la estrategia se termine transformando en hechos, que la estrategia pueda funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En este caso tenemos lo que podemos llamar el enfoque T de las funciones que se espera de las personas. Por un lado, en la vertical hablamos de profundidad, ¿sí? Cuando pensamos en recursos humanos y en los perfiles que debe empezar a buscar y los que debe trabajar, son perfiles con profundidad técnica, es decir, con personas que conocen adecuadamente su especialidad y tienen profundidad en el conocimiento, y tienen a su vez amplitud, porque es la capacidad que tienen de vincularse con otras áreas y con el negocio. Es decir, si miramos la T, la parte hard, la parte dura, la parte de las habilidades específicas, están relacionadas con la profundidad, ¿sí? Y están en la parte superior, la amplitud, tiene que ver con todas las habilidades blandas, con las que nos hacen interactuar con las áreas de nuestros colegas, los que nos facilita el conocer perfectamente cómo se mueve una organización, cuál es el ecosistema de poder interno, cómo es, pero este es el idioma, pero esencialmente es el idioma del negocio, ¿sí? Tradicionalmente, recursos humanos viene hablando hace 20 o 25 años de la estructura del negocio, de ser socio estratégico del negocio. Ahora, en ser socio estratégico del negocio yo creo que hemos estado un poco en deuda, porque para ser socio estratégico del negocio hay que conocer el lenguaje del negocio, ¿sí? Tradicionalmente, recursos humanos arrancó de muy atrás, es la función que normalmente va creciendo a la sombra del área de administración y finanzas, y después termina por su parte, tomando alguna independencia y va a ir escalando dentro de las organizaciones con su nivel de reporte. Sentarse en la mesa chica significa entender los drivers del negocio. Significa que mi opinión va a ser quizá no la más experta, pero sí muy sensata. Y ese es el rol que se debe buscar aquí y el rol que se debe aspirar. Yo creo que a pesar de haber hablado 20 años de esto, debemos hacer una suerte de autocrítica, es decir, no hemos estado tan a la altura, en general, no hemos estado a la altura. Y eso es algo que debe revertirse, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que para trabajar todos estos temas hay que hacer algunos cambios y hay que permitirse tener una amplitud de criterio. Cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de un conocimiento que tiende a ser profundo pero angosto. Es decir, sabemos
cada vez más de menos, ¿sí? Y cuando hablamos de amplitud, quiere decir que nos tendremos que expandir. Por eso es que tenemos que mirar a la periferia de nuestros conocimientos y tenemos que mirar a la periferia de nuestros negocios, porque desde allí es donde viene la innovación. Me gusta dar siempre como ejemplo el caso de, si uno ve los fabricantes de tejas, es decir, los fabricantes de tejas han estado haciendo por años el mismo producto. Esto ha variado esencialmente en materiales de la construcción, los colores, los plazos y la confiabilidad de la entrega. Y normalmente se acaba allí el tema. Entonces tenemos que el señor A compite por precio, por color o por el producto, la consistencia del producto, con el señor B desde hace 50 años. Y hoy resulta que los negocios no tienen fronteras. Es decir, hoy cualquier persona puede invadir el mercado con el cual yo me creía muy cómodo compitiendo solo con 1 o 2 jugadores, y hoy estos señores fabricantes de tejas se empiezan a encontrar con que vienen las divisiones de energía renovable de las empresas eléctricas. Y entonces la discusión no es ya el material, no es ya la entrega, sino es cuántos kilowatts quiero generar en mi casa, cuánto quiero generar para mí, cuánto quiero generar para vender a una red. Entonces, esto empieza a exigir que tengamos una mentalidad mucho más abierta. En el rubro este sucede que tenemos un problema, que es que tratamos de gestionar bien lo que está mal. Tratamos de gestionar lo obsoleto como si fuera moderno, como si estuviera vigente, ¿sí? Y esta es una dificultad que tienen todas las organizaciones, y en este sentido me quiero remontar a lo que se llama en economía la ley de Gresham. Gresham, que era Thomas Gresham, que era un comerciante, banquero, uno de los fundadores de la bolsa de Londres en el siglo XVI, tenía una máxima que decía que la moneda mala desplaza la buena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en mi caso pesos, bastante devaluados por cierto, o dólares, ¿qué moneda gasto primero? ¿Qué moneda gasto primero? Primero voy a gastar los pesos, porque los pesos están perdiendo valor día a día por la inflación, ¿sí? Entonces es una suerte de pérdida de valor continuo. Entonces la moneda mala desplaza la buena porque me guardo los billetes que mantienen su valor, los dólares. El que usa un sistema bimonetario, si mi memoria no me falla, Panamá, que tiene los colones y los dólares, más allá de que es 1 a 1, si yo estuviera allá, estaría gastando primero, me estaría guardando los dólares como lo hago aquí en Argentina, ¿sí? ¿Qué tiene que ver de todo esto? Hay otro señor que ganó el Premio Nobel de Economía en 1978, Herbert Simon, que basándose en esta ley de Gresham, habló de cómo se anquilosan las organizaciones. ¿Y en qué se fundó? En la ley de Gresham. Es decir, las prácticas que no nos sirven desplazan a las prácticas que nos sirven. ¿Y por qué asume que esto está ocurriendo? Asume que esto está ocurriendo porque las prácticas en cuestión están institucionalizadas. Si yo tengo mi reunión de resultados todos los viernes a las 3 de la tarde y sé que me voy a ir a las 6 de la tarde, esas 3 horas están absolutamente grabadas a fuego en mi agenda, en mi calendario. Si yo quiero hacer una reunión a las 2 de la tarde para discutir cómo podemos cambiar esa agenda, me pasaría horas tratando de fijar ese nuevo espacio, porque tendría que estar acomodando la agenda de todos los participantes a una rutina que aún no existe. Entonces, en el momento que eso pasa, esta reunión que es destinada a cuestionar tiene mucho menor espacio y mucha menor posibilidad que las reuniones estructuradas.
Entonces, allí se pierden ámbitos de pensamiento. Es decir, repensar, o la innovación es repensar lo pensado, cuestionarse, es tener una mentalidad crítica positiva, ¿sí? Es decir, no es que me quejo, maldigo mi suerte y me deprimo. Es decir, me quejo y hago, me quejo y tomo el toro por las astas. Ese es el mensaje del innovador. Es una inconformidad o disconformidad positiva, es algo que me motiva a salir de mi zona de confort, que es muy cómoda, pero también en algún momento nos empieza a mostrar su ineficiencia, porque estamos gestionando temas que son obsoletos con la convicción de que estamos haciendo algo bueno. Y la realidad es que tenemos que hacer cosas, tenemos que administrar bien cosas que todavía no hacemos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Otro tema, continuando con esto. Si nos fijamos, todo este nuevo perfil, todo esto que está ocurriendo en la era digital, viene con un set de habilidades que la Comisión Europea de Ciencia y Conocimiento ha definido para la ciudadanía digital. Y definió 5 áreas con 21 competencias digitales. Esto está vigente en Europa desde 2017, o antes, inclusive. Ahí estoy viendo que me corrigieron y me dijeron dólares y balboas. Gracias, Daisy. En este periodo estamos viviendo una nueva era, y esta nueva era trae no solo trae también nuevas competencias, es decir, está generándose, o ya existe, una nueva revolución que no solo viene con las cosas de antes, con los pensamientos que uno tiene que tener en la vuelta a las fuentes, a lo humano, es decir, sino que también tiene su lenguaje propio, tiene herramientas propias, y son estas 21 competencias que los europeos llaman para la ciudadanía, aunque no todas son para las organizaciones. Pero si ven allí, está circulado, van a encontrar que está la referencia a todas aquellas que son relacionadas a la comunicación. ¿Por qué son relacionadas a la comunicación? ¿Por qué están estas seleccionadas nada más? Bueno, porque las estamos viviendo hoy en día. Hemos aprendido a tener webinars, a dar clase, a tener reuniones de trabajo a través de todas estas herramientas a las que no estábamos acostumbrados, a las que entrábamos esporádicamente, a un web WhatsApp, a un Skype de vez en cuando, y hoy descubrimos que hemos tenido cientos de nuevas herramientas. Es curioso que a mí me ha tocado ir a visitar a algún cliente europeo ignorando que tenían todo este material, y estoy hablando de empresas muy importantes. O sea, hay toda una zona nueva, todo un set de herramientas nuevas para las cuales normalmente no estamos preparados. Estamos pensando en que tenemos que proteger el empleo. Es decir, los empleos no se pueden proteger. Es tirar el dinero, es perder el tiempo. ¿Por qué no se pueden proteger los empleos? Porque no tenemos la menor idea de lo que va a ocurrir. No tenemos la menor idea. Un chico, un niño que entra hoy al colegio primario, a la escuela primaria, se va a retirar del trabajo, del mundo del trabajo, si se mantiene la edad de la jubilación hasta los 65 años, como en la mayoría de nuestros países, se va a jubilar en el 2080. No tenemos la menor idea de lo que va a ocurrir hoy o mañana. ¿Cómo van a formar estos chicos? ¿Cómo se van a educar? Entonces, no hay forma humana de generar los cambios que permitan que estos chicos se formen adecuadamente. Es decir, no tenemos idea. Es decir, tenemos acá el único compromiso, que están viendo en pantalla, que es oficial de 21 estados de los estados de la Comunidad Europea. ¿Sí? Ahora, esto tiene que hacernos pensar que estas herramientas más otras
las tenemos sí que enseñar, pero no sabemos cuáles son los empleos. Sí, sabemos que nos tenemos que comunicar, sabemos que hay desarrollo de contenidos digitales, todas esas cosas, pero estas cosas todavía no se enseñan, ¿sí? Entonces, no podemos defender el empleo, pero sí podemos defender la empleabilidad desde recursos humanos. Yo creo que una de las misiones de recursos humanos, en esto de volver a las fuentes, en esto que posibilita la innovación, que posibilita repensar lo pensado, es esta vuelta de volver a las fuentes, como les digo, y volcarse a lo humano. Es decir, no puedo defender los empleos, pero puedo desarrollar las personas, ¿sí? ¿Y cuál es en definitiva el rol último de recursos humanos? Es poner el hombre en el centro, el hombre y la mujer. Es poner las personas en el centro, ¿sí? Y esto es, en mi opinión, desarrollar las personas a través del trabajo. Desarrollar las personas a través del trabajo para que cumplan los objetivos institucionales, corporativos, organizacionales. Pero esa es la misión más noble, que es la vuelta a la esencia. Entonces, fíjense ustedes, si alguno tiene alguna afición por la filosofía, pensemos en Heráclito y Parménides. Heráclito, el eterno movimiento, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, que parece representar, pareciera ser el filósofo de la era digital. Todo cambia. Y Parménides, nada cambia, todo permanece. Bueno, lo que estamos viviendo es la historia de la humanidad, ¿sí? Es la historia de la humanidad. Estamos teniendo cosas que se cambian y cosas que permanecen. Las dos cosas son ciertas. Y ese es el encanto de este momento que nos toca vivir tan apasionante a pesar de la pandemia, de donde vamos a salir, obviamente, y espero que mejores, ¿sí? Entonces, la innovación, la vuelta a lo humano, son las cosas que tenemos que estar revisando. Y esto empieza por un cambio de mindset, un cambio de mentalidad. Yo siempre recuerdo una frase que es, las mentes son como los paracaídas, solo sirven cuando se abren, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que los países, las organizaciones, las personas se decidan a transitar el camino de lo novedoso, donde no hay huella, donde no hay mapa, solo hay un sentido, un norte, pero no hay un, como yo digo, hay ¿cómo se llama? Lo que marca el norte, una brújula, pero no hay un Waze que nos marca exactamente el camino, ¿sí? El camino lo tenemos que hacer. Y acá estamos en soledad a la hora de transitar el camino. Lo que hay que tener es confianza de que uno pone su mejor sentido común, su mejor experiencia y los mejores talentos con el que pueda haber desarrollado. Pero no hay certezas. Entonces, hay que transitar caminos nuevos, hay que pensar cosas nuevas, hay que pensar mirando en la periferia, ¿sí? Entonces yo siempre pongo como ejemplo en la diplomacia, que es una ciencia milenaria, ciencia que regula las naciones entre los estados, que llevó a Dinamarca a designar un embajador tecnológico en Silicon Valley, para tener una llegada directa a a las grandes compañías. Es el día que ciertas compañías recibieron el estatus de estados, ¿sí? ¿Y por qué Dinamarca hizo esto? El único país que rompió un paradigma de 1000 años, de 2000 años. Sencillamente porque es la forma de tener información de primera mano que le permite estar al día en materia de empleo, en materia de seguridad de los datos, en materia de salud, justamente. Y esto no lo lleva a prescindir de su embajador en Washington. Simplemente es un cambio de paradigma. Es decir, necesito información de primera mano, no procesada inclusive por gente que no entiende, o que entiende mucho menos que los que la generan, ¿sí? Entonces, para tener ese contacto directo, designan un embajador en Silicon Valley. Eso es una maravilla de apertura mental, es romper todos los paradigmas de más de 2000 años. Yo no estoy diciendo que tiremos las casas por la ventana ni rompamos todo, simplemente lo que hay que romper son las barreras mentales, ¿sí? Y mirar
con sorpresa, con actitud, lo que llevó a la curiosidad, que fue lo que llevó a los griegos a filosofar, a moverse por un mundo sin caminos, ¿sí? Y no tener miedo de explorar. Tenemos también que mirar nuestras organizaciones. Tenemos estructuras que son todavía muy jerárquicas y relaciones de mando y obediencia. Bueno, eso gradualmente tiene que ir cambiando, todavía no ha terminado de cambiar, pero estamos en la era de la colaboración, ¿sí? Con organizaciones con barreras porosas. Antes las compañías tenían muros, cercos, cocodrilos, para que nadie ingrese. Hoy las compañías no tienen paredes, son transparentes, están online, están en la web. Como son transparentes, no hay secretos y no se puede esconder nada bajo la alfombra. Por lo tanto, acá volvemos a la fuente y volvemos a hablar de los valores éticos de las organizaciones. El mundo las mira a todas las organizaciones y cuando alguna mete la pata, se nota y repercute en todos lados, ¿sí? Organizaciones, estructuras de colaboración. Modalidades de empleo. Tenemos que encontrar modalidades de empleo nuevas, tenemos que abrir la cabeza. El empleo en relación de dependencia está en franca decadencia, en modelo de achicamiento, ¿sí? Entonces, no existen más las chimeneas humeantes de las fábricas, existen las neuronas humeantes. Y allí es por donde tenemos que ir. Entonces acá tenemos que tener gente que trabaja en relación de dependencia, los que hagan estrictamente falta, gente que trabaje por proyectos, como ocurre desde siempre en el área de sistemas. En el área de sistemas hay, por cada persona propia en relación de dependencia, hay 2 o 3 que no son de sistemas, que son de una empresa contratista. Entonces vamos a tener gente que viene por contratos, gente que viene a plazo fijo, gente que debería ser part-time y no es. Y no hay ninguna razón para que no lo sea. Y no es un tema de costos, es simplemente que hay un viejo paradigma subyacente en la mentalidad de las empresas que ni siquiera saben que lo tienen, que es el viejo paradigma de los 70, de cuando recursos humanos se llamaba relaciones industriales, de cada persona es un problema. Entonces, si yo tengo 2 personas ocupando un turno de trabajo, tengo 2 problemas. Ahora, esto solucionaría la vida a montones de personas, especialmente a las madres, a las mujeres que podrían mantener su rol, su empleo y no perder la carrera laboral porque tengo que dedicarme más tiempo a mi hijo y podrían armonizar perfectamente el trabajo con su vocación materna y con sus obligaciones y gustos familiares. Y no, ¿por qué no los hombres también? Cosa que en nuestro caso en la Argentina una licencia por paternidad tiene 2 días, como si ahí ya alcanzara para ayudar a la mamá que acaba de tener un niño. 2 días en nuestro país. O sea, si acá hubiera una licencia de 6 meses, 8 meses que pudieran tomar en una suerte de cuenta corriente en la pareja, ninguno de los 2 se vería obligado a sacrificar su carrera profesional y tendríamos oportunidades y una igualdad mayor de oportunidades de trabajo para las mujeres, mejores condiciones de igualdad para lograr salarios iguales a los hombres, y todo porque, bueno, se pierde por estas cosas de viejos prejuicios, porque no hay ninguna razón para que no ocurra de ese modo. Líderes. Bueno, ¿qué vamos a decir de los líderes? Los líderes deberían tener la cabeza más abierta que nadie, pero no los únicos, todos, ¿sí? Y los líderes, además, deberían tener alguna vocación de diseñadores arquitectónicos de sus organizaciones, ¿no? Es decir, no comprar un modelo que funcionó o que funciona en otro lado, sino encontrar modelos innovadores que quizás sean combinaciones de sistemas, de distintos sistemas, así como en algún momento aparecieron las organizaciones matriciales. Hoy tenemos grupos de trabajo, equipos de trabajo que trabajan básicamente relacionados porque comparten algún objetivo, comparten información, pero esencialmente comparten la cultura, ¿sí? Y eso posibilita trabajar en todo el planeta, en todo horario, con gente de todas las latitudes, ¿sí? Diseñadores organizacionales.
tendría que ser también la posibilidad de pensar cómo vamos a vincular todas estas modalidades, cómo vamos a aplicar, cómo vamos a extender nuestra cultura corporativa a aquellas modalidades de trabajo de personas que no vienen nunca a la organización, que trabajan siempre fuera, siempre en remoto, ¿sí? Esos son los grandes desafíos en los que hay que ser creativo, innovador, llevar las ideas a la práctica, defenderlas mientras valga la pena, porque ninguna de estas ideas es perenne. Todas estas ideas están destinadas a cambiar, es decir, es propio de su naturaleza de un mundo eternamente cambiante. Y no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos cómo van a ser los próximos años, pero sí sé, y estoy convencido, que en la medida que sea capaz de focalizarme en lo esencial, que es lo humano, que tengamos la cabeza abierta para escuchar, para no tomar ninguna acción, ninguna idea como pétrea que no puede ser cambiada, y desarrollemos la curiosidad, que es la curiosidad que tiene un alumno en la facultad cuando hace preguntas que nos parecen triviales, cuando hacen preguntas que parecen inocentes, naif, a veces tontas. Lo que hacen es preguntar por lo esencial, porque a los alumnos jovencitos que empiezan no se les ocurren las cosas sofisticadas que pensamos los más grandes, y entonces tenemos que responder exactamente con lo básico, que es lo que a veces dejamos de recordar. Entonces, en este momento yo les diría, no sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí podemos tener posibilidad de participar en su diseño. Y bueno, y acá estamos en la era digital, entonces tenemos otra oportunidad. Es decir, podemos, en vez de hablar del pasado, hacer historia. Podemos hacer futuro, construir el futuro. Y yo creo que tenemos mucho para decir los que trabajamos en el área de recursos humanos, ya sea en la línea o como consultores. Creo sencillamente que con sensibilidad, con apertura mental, estamos llamados a contribuir a desarrollar empresas más humanas, negocios sustentables, y en alguna medida esto de sustentable no creo que nos ha hecho pensar a todos que después de este virus que estamos padeciendo, de esta pandemia, es decir, las sociedades han vuelto la naturaleza ha vuelto a reverdecer, es decir, animales que han aparecido en los centros de las ciudades, y como escuché en algún lado, la naturaleza los recuerda que nosotros somos solo huéspedes. Bueno, con esto he llegado al final de la charla que tenía, y desde luego estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer, con todo gusto. Si las puedo responder lo voy a hacer. Y bueno, te pido que me ayudes, Walter, porque hay muchas cosas, muchos comentarios que traté de no ver, porque si no me distraigo y pierdo el hilo. Todavía no me acostumbro. Solo vi la ayuda que me dijo esta chica de Panamá, que me había equivocado con la moneda. Sí, hablaste de la moneda de Costa Rica, que es el colón, ¿no? Así que, pero nada, fue un pequeño cambio de moneda en el mismo Centroamérica. Mira, Guille, te han llenado de preguntas. Quiero solamente comentar algo antes de iniciar algunas preguntas. Les cuento, amigos, que este webinar que nos dio Guillermo está grabado y va a estar en ipkin.org. Van a webinars y están todos los webinars grabados que tenemos hasta aquí, más otros que hemos grabado también. Así que adelante, pueden ir ahí y los pueden ver tranquilamente, todos los webinars de ahí, y pueden disfrutarlos directamente. Coincido con lo que han dicho muchos, una excelente presentación, como siempre, Guillermo. Y bueno, voy a plantear algunas. ¿Te animás a que hagamos un café virtual con algunas ideas? ¿Sí? ¿Te parece bien? Muy divertido. Contales que es un café virtual, quizás no todos sepan.
Tal cual. Bueno, es verdad eso. Aclaro que es, por favor, a la gente de Casa Matriz, es ipkin.org, exactamente. Gracias, Jorge, sin la G. Es International Bureau of Knowledge and Innovation.org. Así que ahí tienen muchísimo contenido de la misma calidad que Guillermo, o parecida, digamos, ¿no? En Así realidad que mejor, dale. no, pero realmente es muy bueno. ¿Qué es un café virtual? Es una charla entre colegas, un diálogo entre colegas, que tenemos además en Instagram Live, una vez por semana estos diálogos entre colegas. Y vamos a tener un diálogo ahora con Guillermo acerca de algunas preguntas que ustedes hicieron. Y rescaté algunas, porque realmente fueron muchísimas. Pero mira, Guillermo, a ver, algunas preguntas. Gonzalo solo decía, bueno, lo absurdo es posible. Y bueno, vos sabés igual que yo que lo absurdo es el origen de la innovación. Sí, Digamos, cada vez piensa algo diferente, siempre el apellido es absurdo. sí, lo absurdo a veces hasta es No sé si necesario coincidís más que conmigo, diferente. Guillermo. Inclusive te diría más, es necesario, ¿no? Porque qué idea más absurda que estar comunicados así como estamos. El otro día me llegó, una de mis hijas me mandó unos dibujitos de los supersónicos, que yo, dibujos que yo veía cuando era, o los Jetsons en algún país, no sé cómo los llaman. Eran todas las tecnologías que estábamos usando hoy, es decir, autos voladores, comunicación así a través de una pantalla, la medicina a distancia, en fin, todas estas cosas eran sueños. Yo creo que prácticamente se ha concretado, es decir, está bien que la ciencia, el cine, la literatura anticipan los cambios siempre, pero de todas estas cosas creo que nos falta viajar en el tiempo nada más. Todo Bueno, lo demás. te cuento que esa señorita que te recomendó los Jetson, que está en Australia, te está No, escuchando. fue la otra. Ah, fue la otra, bueno, entonces no sé si te está escuchando, pero Milagro seguro. Te está escuchando desde Australia, así que ahí puso su impronta, así que excelente eso también. Y es cierto eso que la ciencia la ciencia digamos, de las películas, todo lo que es la cinematografía, siempre adelanta el futuro, totalmente. Guille, mira, tengo una pregunta para hacerte, así las charlamos un rato, porque son muchísimas, estoy tratando de resumirlas. De condensarlas. Sí, hay alguien que quedó preocupado en algo, dijo, ok, si la estabilidad laboral no es posible, entonces puede existir que las empresas tengan esa responsabilidad social, lo comentaba Jesús esto, ¿no? De estabilidad en el desarrollo de la persona, es decir, preocuparme por el desarrollo de la persona, no por su empleo, sino por que sea empleable, si me permitís el concepto. Sí, primero te diría que yo creo que la empleabilidad es una responsabilidad en primer lugar personal, ¿no? Es decir, cada uno, es decir, hoy con los medios que hay, cada uno puede apelar a formarse y a desarrollarse con medios que no son costosos. Es decir, todos los MOOCs, los cursos estos masivos y abiertos, Coursera y otras, Miriada X, todos eso nos facilitan una educación que era impensable, es una maravilla. Yo he aprovechado la pandemia para hacer 3 o 4 cursos de estos, inclusive las versiones premium de LinkedIn tienen otros cursos también, donde uno se va enriqueciendo aprendiendo de otros. La educación formal, si bien yo creo que es necesaria, tampoco ya ha perdido la exclusividad. Si ustedes se fijan, Singularity University, que cobra $15.000 por un programa validado por ningún ministerio de salud de ningún lado. ¿Y por qué no lo hace? Porque los conocimientos cambian tan rápidamente que no hay burocracia que pueda seguir el ritmo de esto. Entonces,
cuando los programas probablemente se empezaran a probar, ya hace 2 años que no estarían dando esos contenidos. A mí me gusta definir la empleabilidad muy fácil, hay definiciones infinitamente más sofisticadas las que voy a usar. Yo digo que ser empleable es ser sexy para el mercado, ¿sí? Es ser atractivo para el mercado, ¿sí? Entonces, esa definición es muy fácil de recordar. Y bueno, ¿cómo uno es sexy para el mercado? Y bueno, agregando conocimientos en nuestra mochila que portamos, con el pequeño problema que nuestra mochila tiene un agujero. Entonces estos conocimientos que vamos poniendo por allí se van escabullendo. ¿Y qué es eso? La obsolescencia del conocimiento. Entonces hay que recargar la mochila continuamente. Yo creo que las compañías deben preocuparse, obviamente, por desarrollar su banco de talento, ¿sí? Si no lo hacen por una vocación social, lo tienen que hacer por una vocación utilitaria, porque por bueno que hayan reclutado los ejecutivos, claramente van a tener que mantenerlos sexy para el mercado, ¿sí? Para ellos mismos en este caso. Entonces yo creo que existe una responsabilidad de impedir la obsolescencia temprana o la obsolescencia programada, ¿sí? Es decir, por supuesto que cada compañía tiene sus presupuestos y sus posibilidades, ¿no? Pero creo que debería tener la vocación de hacerlo, por lo menos. Excelente, Guille. Yo te estaba escuchando atentamente y juro que siguen cayendo preguntas. Yo voy a pedir mil disculpas a mucha gente que no llegamos con esto, pero con todas las preguntas, pero realmente son maravillosas. Hay un comentario que hizo Stephanie que nos piden podcast. Stephanie, en el mes de junio empieza a salir los podcasts de Ipkin que van a estar allí, así que van a tener charlas permanentes de profesores de Ipkin con podcast también. Estamos también trabajando fuertemente en eso. José Luis hace una pregunta, ¿no? O no sé si una pregunta o un comentario o una afirmación. Él dice, ¿será que los líderes de recursos humanos tienen que ser de alguna forma los que generen caos? Es decir, ese desorden para que aprendamos a pensar. Entonces dice, tiene que ser esa gente para que rompan los paradigmas y el caos, que todos saben, si no comento, del griego significa desorden. Entonces, el punto es golpear y decir, wow, ¿qué opinas de eso? Mirá, vos sabés que a vos te gusta la filosofía, te voy a correr por el mismo lado. ¿Cómo llamaban a Sócrates? El tábano de Atenas, ¿sí? Y nada más molesto que un tábano, ¿no? Es decir, no sé si en toda América saben que es un tábano o tienen otro nombre, pero es como un mosquito gigante que mitad mosca y mitad mosquito, pero con una picadura tremenda, ¿no? Y lo decían eso porque era un tipo impertinente, porque de hecho tuvo que beber la cicuta de tan impertinente. Ahora, es uno de los padres de la filosofía. Yo creo que sí, que es un rol que se puede jugar perfectamente de recursos humanos, pero no me gustaría pensar que solo es recursos humanos. Creo que sí recursos humanos y debería haber algunos otros revoltosos en las organizaciones, pero son revoltosos con espíritu constructivo, ¿no es cierto? Son no sé si recuerdan la publicidad de Steve Jobs cuando decía, estos son los que marcan la diferencia, hay una publicidad que dice, estos son los incorregibles o los molestos en una palabra, no son los que cambian el status quo. Tal cual. Y vos sabés que, bueno, también hay otra pregunta muy interesante, todas son realmente interesantes, ¿no? José Luis dice, el ecosistema interno, eh, estamos preocupados porque no sea volátil, ¿no? O la volatilidad pega en los ecosistemas de las organizaciones, ¿no? Y creo que escuchándote cuando vos decías hoy, hay una frase que dijiste que me encantó, dice, tenemos que volver a la fuente, es decir, cada vez que aparece una crisis, decimos, creo que nuestras personas piensan. Entonces, vamos ahí, muchachos, ¿ustedes piensan? Y más o menos, de vez en cuando, nos permiten, alguna idea se nos cae. Que tenemos crisis,
piensen, ¿no? Entonces, ¿a qué le tenemos más miedo, Guillermo? ¿A la volatilidad o le tenemos miedo a que la gente piense? Yo creo que más que miedo le tenemos demasiado amor a la comodidad, ¿no? A la zona de confort. Este, no sé cuánto miedo le tenemos al resto, pero sí sé que amamos la zona de confort. En cuanto, vos fijate que hemos inventado los hackathons para hacer que la gente piense. La gente piensa todos los días. Es decir, no hay, vos estás en tu casa, estás pensando, estás ahí varado en tu hotel por esta pandemia, estás utilizando tu tiempo creativamente, nos mandás preguntas, nos criticás las presentaciones, nos obligás a hacer el tábano en IPKI. Yo creo que esto de pensar en las crisis o de hacer un hackathon para que para que comamos unos sanguchitos, salgamos de la rutina diaria, pensamos todos los días. Obviamente hay medio ambiente en las organizaciones, a veces es bueno salir de las oficinas, ahora ya ni estamos en las oficinas. Es decir, hoy te encontrás con que hay tanta apego a lo obsoleto, que hay compañías que no piensan habilitar el home office después de haber trabajado 1 mes y medio a distancia. Lo digo porque lo conozco el tema, porque sé que es así. Tengo en la cabeza un par de empresas que ya me lo dijeron los de recursos humanos. ¿Y qué pasa? Que acá está la ilusión del control. Como si pudieras controlar que una persona no entre a una red social mientras está en la oficina, o no mire su teléfono 10 veces, o no baje a fumar. Es decir, la ilusión del control que va atado a que si yo controlo hay más productividad. Eso ya no es así. Ya no es así, es un paradigma obsoleto. Bueno, de hecho, hay una cuestión, y creo que lo hemos planteado en IPKI muchísimas veces, que el gran problema que tienen las compañías es que cubren toda la estupidez que tienen, todos los costos ocultos, etcétera, con rentabilidad. Si cuando son rentables, cubren todo lo que hacemos mal. Ahora, cuando Correcto. eso, con la rentabilidad baja, ahí nos preocupamos todos por salir, ¿no? Lo cual es realmente preocupante. Yo que vos decías, la gente piensa siempre. Ahora, que le habilites el camino o no se lo habilites, depende del ecosistema tal cual vos planteabas. Acá Edwin también da una pregunta bastante compleja, Edwin, porque la pone como en 3 partes. Así que no sé si vamos a tener tiempo de contestar las 3 partes, pero Contestá la voz entonces, si es compleja. no, hoy el conferencista sos vos, así que te tiro Bueno, igual esto es un café entre los dos, pero él dice, recursos humanos post pandemia. Sí. Se acaba la pandemia hoy, ¿qué hacemos mañana? Mañana dice, listo amigos, la pandemia desapareció, arranquemos de vuelta como estábamos antes, ¿no? Como si nada hubiese pasado, como tratando de olvidar la crisis como si fuese aberrante, más que un Sí. hecho a ser estudiado, ¿no? Mira, ¿Qué opinás? primero que se habla en el mundo del new normal o de la nueva normalidad. ¿Sí? Es decir, nada va a volver a ser como antes. Todas las crisis, hoy salía en un diario de aquí de Buenos Aires, La Nación, había un artículo muy interesante que hablaba de todo lo que había surgido post-pandemias o post-crisis, ¿no? No sé, que la del cólera generó las cloacas, que el HIV generó el uso masivo del profiláctico, que el 911 generó las medidas de seguridad que por poco te entras desnudo a los aviones, en fin, cada una de esas cambió algo. Nosotros no vamos a volver al día anterior a la pandemia, no vamos a volver al 31 de diciembre, el día que salgamos de nuestras casas. Es decir, todo esto va a cambiar. Es decir, recordemos que, por ejemplo, que el saludo con estrechando los brazos, las manos, surgió porque era el modo de mostrar que uno iba desarmado. Entonces se extendía la mano y estrechaba la mano mostrando que no llevaba un arma. Y era la mano derecha porque el grueso de la gente es diestro. ¿Sí? Entonces, hoy el abrazo, el beso y vaya a saber cuántas cosas más de las que todavía no hemos tomado conciencia van a cambiar desde lo social nada más.
En el mundo del trabajo va a ser, imagino yo, un ingreso en cuotas, con turnos parciales, como pinta que van a ser los aviones con... Tanto se preocuparon de achicar las butacas, ahora las vuelven a espaciar, ¿no? Por supuesto que eso va a hacer que los vuelos cuesten el doble de caro, ¿no? Pero, es decir, hay un montón de estas cosas que van a ir cambiando. Es decir, va a haber una mirada claramente en el tema de la salud, el tema del modo de reunirnos, de vincularnos, es decir, todo eso va a cambiar y creo que todavía no somos conscientes de cuánto, ¿no? Yo creo que en estos casos hay que focalizarse en la resignificación de lo humano, de plantearse las visiones de dónde quiero ir, dónde quiero estar. Y pienso siempre que ese es el camino, ¿no? Buscar en las bases. Cuando en la Argentina se acabó el plan de convertibilidad, para que lo sepan, fueron 10 años que un peso valía $1. Yo tenía mi jefe, que era el presidente de la empresa, me dice, ¿qué pasa si se acaba el plan de convertibilidad? Y yo, no tengo ni idea. Y se me preguntó a mí porque era extranjero, ¿no? Esencialmente. Y básicamente era volver a las fuentes, ¿no? Volver a las relaciones contractuales básicas, volver a instituciones del derecho que uno aprende en la facultad y no aplica nunca hasta que de repente dice, mira acá la teoría de la imprevisión, uy, mira acá el hecho fortuito. Y entonces empieza a jugar con todos esos elementos, pero ¿qué hizo? Se remitió a las bases del derecho civil. Y ese fue un modo de generar arreglos contractuales. O sea, yo creo que hay que volver, las bases siempre nos hacen poner los pies sobre la tierra, los fundamentos. Es decir, nosotros estamos en función porque tenemos que desarrollar personas a través del trabajo y para que sean más productivos en su trabajo. Y no son incompatibles. Tremendo. Lo cual va a mostrar la permeabilidad de las organizaciones, ¿no? Mayor o Obvio. menor nivel de permeabilidad. Sí. Guillermo, yo quiero súper agradecerte y agradecer a todos los que han estado con nosotros. Les cuento de paso a todos los colegas que el 15 de junio se lanza la segunda edición del Diplomado de Innovación de IPKIN. Ya hemos lanzado la primera edición 2020, ahora lanzamos la segunda edición totalmente online, el 15 de junio. Pueden escribirnos a IPKIN todos aquellos que están interesados en esta temática. El martes que viene vamos a tener un tema nuevo, como todos los martes. Guillermo siempre sorprendiéndonos con temas distintos y con una mirada bien crítica del área de recursos humanos y además realmente profunda, lo cual muestra todo su conocimiento, su experiencia y el continuo que él tiene de estar permanentemente recomiendo las ideas. De nuestra parte, muchísimas gracias. Los esperamos el martes que viene. Y Guille, te doy el saludo final. Bueno, y voy a aprovechar. Yo voy a aprovechar para hablar de 1 minuto y medio de este tiempo que nos toca vivir tan único, que para muchos es muy trágico, esencialmente se ha perdido familiares, ¿no? Yo quisiera recordar a Viktor Frankl y su libro El hombre en búsqueda del sentido. ¿Qué es esto? Bueno, Viktor Frankl fue un psicólogo, filósofo, neurólogo, médico en definitiva, que le tocó vivir el nazismo, era judío en Austria y terminó en Dachau y en Auschwitz. Entonces, este señor perdió toda su familia allí y en su libro refiere qué fue lo que hizo allí en Auschwitz. Y entonces dijo que se propuso 3 cosas. Se propuso sobrevivir, se propuso tratar de ayudar a otros y se propuso tratar de aprender algo. Y mientras hacía esto, dijo, me imaginaba dando una conferencia sobre la psicología del campo de concentración en la Universidad de Viena. Él fundó la logoterapia, que es decir, es encontrar el sentido a las cosas, la razón por las cuales puedo aprender y posicionarme de una manera que no puedo cambiar los hechos, pero puedo cambiar mi actitud frente a los hechos.
Bueno, esta es la que nos tocó a nosotros. Hay otras generaciones que han vivido guerras mundiales. Así que yo los invito a que busquen su propósito. No estoy hablando como un gurú, ni como un pastor, ni nada que se le parezca, lejos de todo eso. Simplemente los invito a que busquen su propósito en estos momentos, que son los momentos que podemos encontrar todos, si Dios quiere, para la reflexión y el aprendizaje y el crecimiento personal. Les agradezco profundamente la atención. Realmente me dijeron que había como 200 personas, así que traté de no mirar más que a la que me corrigió lo de la moneda, porque si no me distraigo. Y dije, muchas gracias y cuídense. Y bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar o en el cafecito o en algún otro webinar. Gracias a todos. Adiós.